Pero ya tenemos en línea al primer columnista, Sofi. Ya está con nosotros Leandro Casarete para realizar la columna de análisis geopolítica internacional. Hola Leandro, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, Leandro. ¿Qué tema vamos a tratar hoy en tu columna? Bueno, la última vez que hablamos en esta columna, que fue hace 2 semanas, hablamos, ¿no?, de toda la cuestión conflicto entre Irán e Israel. Y bueno, nos fuimos también mucho con la cuestión más histórica, ¿no?, de la fundación del Estado de Israel, la ocupación de Palestina, el genocidio que viene ocurriendo en ese lugar. Pero bueno, fue justo la columna antes de los bombardeos de Estados Unidos, ordenados por el presidente Donald Trump, ahí en Irán. Así que por Así es. ahí la idea es retomar un poco eso y tratar de hacer algunos análisis, algunas observaciones de lo que pasó los últimos días. No sé ustedes cómo vienen siguiendo el tema, si estuvieron hablando algo de esto en los últimos programas. Reservamos el Eh, espacio para vos. Con la Muy curiosidad bien. de cómo se encuentra esa situación, si sigue, cómo se encuentra esa situación en sí. Claro, bueno, la verdad que la última semana y media eh, se ha calmado un poco la situación, calmado, ¿no? Entre muchas comillas, calmado para lo que es el conflicto de la región, ¿no? No ha habido como grandes nuevas noticias después de lo que fue los bombardeos de Estados Unidos y algún intercambio más de misiles entre Israel e Irán. Pero bueno, lo que hizo Estados Unidos fue eh, bombardear objetivos nucleares, digamos, bases nucleares de Irán, 4 puntualmente. Una de ellas es una base que estaba subterránea, digamos. ¿Por qué era subterránea? Bueno, porque era inalcanzable para los misiles que tiene Israel y para los misiles que tienen la mayoría de los países del mundo, excepto uno, que es Estados Unidos, que son estos misiles B-2, se llaman, que son misiles capaces de penetrar, ¿no?, la Tierra, y alcanzar objetivos subterráneos como era esta planta nuclear de Irán. Bueno, estos ataques a instalaciones nucleares vienen a colación de que la acusación de Israel es que Irán está muy cerca de crear, de poder fabricar armas nucleares. Según Netanyahu, ¿no?, el presidente de Israel, están evolucionando muy rápido en el enriquecimiento de uranio para desarrollar armas nucleares. Acusación que Israel y Netanyahu en particular vienen haciendo hace más de 10 años, o sea, se pueden encontrar videos de Netanyahu en la ONU o conferencias de prensa, o el propio Netanyahu en el Congreso de Estados Unidos, haciendo esta acusación de que Irán está a meses de lograr armas nucleares en 2015, que está a semanas de lograr armas nucleares en 2018, eh, y así, o sea, la acusación no es nueva, pero bueno, la cuestión de que Irán pueda desarrollar las armas nucleares, más allá de que Israel se opone, ¿no?, a esa situación hipotética, también sería una Claro. situación muy desventajosa para los países de Occidente en general, para Europa y Estados Unidos. Cuando decimos Occidente, en general hablamos, ¿no?, no geográficamente, sino, como siempre decimos acá, el bloque más geopolítico, ¿no?, que es Europa, Estados Unidos y algunos otros aliados como Japón, Australia, Israel. No hablamos de Occidente geográficamente, donde estaríamos también nosotros, aunque somos parte de alguna manera también de ese bloque. Eh, Claro. ¿Por qué sería desventajoso Estados Unidos no ve con buenos ojos que Irán tenga armas nucleares? Bueno, porque el gobierno del Ayatollah ahí en Irán, que como hablamos en la columna pasada, está desde el año 79, es declaradamente antiimperialista, declaradamente antiestadounidense, y además es un país grande, con un extenso territorio en Medio Oriente, y como también dijimos en la última columna, es, digamos,
el único país de la región con la suficiente fuerza para oponerse de alguna manera a Israel. Fuerza que también es discutible por lo que vimos que ha pasado en las últimas semanas. Pero bueno, el ataque que ordena Trump y que lleva adelante las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tienen como objetivo estas centrales nucleares. Automáticamente Trump dice, bueno, ahora llega un momento de la paz, ¿no? De manera un poco cínica, si se puede decir, ¿no? Después de perpetrar un bombardeo, dice, llega un momento de la paz, que ninguno más ataque, hay que lograr el alto al fuego, que se logra, según Trump, ¿no? Según Trump en sus publicaciones, en su red social que se llama Truth, verdad, en inglés, dice, bueno, llegó un momento para la paz, ahora hay un alto al fuego, que ni Irán ni Israel habían declarado que así fuera, y de hecho siguieron los ataques, y Trump salió a declarar también haciéndose el enojado. Como mientras que Donald Trump decía que hay paz y se seguían tirándose Exacto. los misiles ahí. Exacto, seguían a los misilazos limpios, y Trump salió a hacerse el enojado, incluso con el propio Israel, y con Netanyahu. Y como digo, hubo unos días más de ataques entre Israel y Estados Unidos, no atacó más por el momento, hubo unos días más de ataque entre Israel e Irán, pero ahora la situación está un poco en una especie de parate. Por ahí algunas primeras observaciones que yo hacía de la situación, cuando Estados Unidos bombardea a Irán, mucha gente, incluso algunos medios, salieron como enseguida a decir se viene la Tercera Guerra Mundial, y empezó la Tercera Guerra Mundial. Yo no veo que esto sea el inicio de un conflicto mundial a gran escala, por varios motivos. Primero, porque no es la primera vez en los últimos años que Estados Unidos ataca a Irán en objetivos sensibles. Digamos, hace tan solo unos años asesinaron al general Soleimani, un alto rango militar, o sea, muy importante, muy importante para Irán. Era muy querido incluso por la propia gente, y eso no desencadenó en un conflicto mayor. Segundo, porque yo no creo que vaya a haber un conflicto a escala mundial si Rusia y China no lo quieren así. Que Rusia y Y China pueden llegar a frenar a que suceda eso. claro, a ver, hoy por hoy las tres grandes potencias eh, mundiales ya se está perfilando, ¿no? En este cambio que tanto hablamos acá de un mundo unipolar, ¿no? Liderado por Estados Unidos, hacia un mundo Multipolar. multipolar. Las potencias que más se perfilan como dominantes son Estados Unidos, que continuaría con un liderazgo fuerte, a pesar de no ser el único, Rusia y China, ¿no? Entonces alguno me podrá decir, ¿cómo Rusia no quiere un conflicto? ¿Cómo puede decir que Rusia no quiere el conflicto si está llevando adelante una guerra en Ucrania? Bueno, sí, sería una observación válida. Sin embargo, lo que se puede ver en líneas generales es que Rusia ya lleva más de 3 años en el conflicto, y no ha apelado bajo ningún término a armas de destrucción masiva, ni hablar de cuestiones nucleares, pero de distintos misiles que tiene Rusia a su disposición en su armamento, y no lo ha utilizado, en parte, creo yo, para no escalar la situación más y no habilitar el ingreso de nuevos, digamos, de otros países a la guerra de Ucrania. Y China, bueno, China no tiene en este momento ningún conflicto abierto, ningún conflicto armado abierto, y tiene una diplomacia tendiente a mediar más que a fomentar. Mediar y pacificar. Exacto. Entonces, yo creo que mientras Rusia y China no quieran llegar a eso, no va a suceder, y creo que Estados Unidos tampoco lo quiere. Y acá viene otra cuestión que acá la hemos hablado mucho, yo lo he dicho varias veces, que es que Trump no es belicista. Él no, digamos, dentro del arco político y empresarial de Estados Unidos, están los denominados warmongers, se le dicen, que quiere decir, como traducido
mal y rápido, agitadores de la guerra, es decir, gente que quiere la guerra, ya sea por ideología o por intereses directamente vinculados con el complejo militar estadounidense, que es el que más se beneficia cada vez que hay un nuevo conflicto bélico en el mundo. Bueno, Trump no viene de esa línea. De hecho, Trump en su momento, hace más de 20 años, se opuso abiertamente, cuando todavía no era ni político ni candidato a nada, se opuso abiertamente a la guerra de Irak, por dar un ejemplo. Fue el presidente que más tropas retiró, por ejemplo, de Afganistán y de otros conflictos del mundo, más incluso que Obama. Y no está en su forma de gobernar la cuestión bélica, ¿no? La cuestión de ir a la guerra. ¿Qué tal? Entonces ahí viene la pregunta, ¿por qué? Porque aparte fue un eslogan de campaña, dice, yo conmigo terminamos la guerra de Ucrania en un día, cosa que no sucedió. Conmigo el conflicto, él dijo, conmigo el conflicto de Ucrania no hubiera pasado, la cuestión de Gaza no hubiera escalado, o sea, siempre decía cosas así. Y yo creo que muchos de sus votantes también creen en eso, no porque sean pacifistas, sino porque están cansados de ver cómo los recursos del gobierno de Estados Unidos se van en conflictos extranjeros, cuando la sociedad estadounidense está cada vez peor. Cuando hay cada vez más desigualdad, gente viviendo en la calle, el sistema férreo totalmente abandonado, bueno, la cuestión de las adicciones, del fentanilo que está escalando tremendamente dentro de Estados Unidos, bueno, los alzamientos como lo que pasó en Los Ángeles hace una semana con Las todos los migrantes, manifestaciones. mayormente mexicanos. Bueno, Estados Unidos está en una situación delicada, no es para nada de Estados Unidos que era hace 40 años. Entonces, bueno, yo creo que hay muchos votantes, o sea, muchos ciudadanos estadounidenses que están cansados de ver esa situación, de que su país está viniendo abajo y ver cómo se pone tanta plata en conflictos extranjeros, como era el de Ucrania, como es la plata que se pone por un memorando de entendimiento con Israel todos los años, 3.000 millones de dólares van a parar a Israel en concepto de ayuda militar. Entonces, acá Trump está en una encrucijada porque entre sus propios votantes y la presión de algunos grupos de interés para que intervenga en favor, en este caso, de Israel. Entonces acá lo que hay que mencionar es la fuerte presencia del sionismo, ¿no? Que es esta corriente política que cuando se inició abogó por la creación del Estado de Israel, pero que es una corriente política vinculada al judaísmo, pero que no son todos los judíos, esto también hay que decirlo, que es una visión, una ideología supremacista, racista, ¿no? Que ve el sionismo, ¿no? Ve al judaísmo como por encima, a los judíos por encima del resto de la humanidad, y sobre todo ve a los árabes no como personas, sino como cosas, ¿no? Que se pueden asesinar, se pueden exiliar, ¿no? Ocupar la tierra, lo que viene pasando en Palestina y demás. Entonces el sionismo tiene una fuerte presencia mundial y en Estados Unidos también, diría que en Estados Unidos con más fuerza que en el resto del mundo. Yo creo que Trump quedó en esta encrucijada, ¿no? Entre la presión del sionismo y todo el arco político que está vinculado al sionismo estadounidense y sus propios votantes que están realmente cansados de estos conflictos bélicos en el exterior que no le traen más que pérdida a los Estados Unidos, entendiendo a Estados Unidos como la gente, no el poder concentrado de la economía, ¿no? ni el complejo militar, ¿no? Entendiendo a Estados Unidos como la gente, no le ha traído más que pérdida de sus propios hijos, mandándolos a guerras sin sentido, de pérdida económica, y también, yendo un poco más allá, una pérdida de credibilidad, ¿no? de Estados Unidos en general como potencia internacional. Así que bueno, decía, ¿no? Yo no veo que esto sea el inicio de una tercera guerra mundial, veo que Trump tuvo que ir en contra de lo que él mismo ha dicho tanto, de no generar nuevas guerras, en todo caso de terminarlas, y que está en esta encrucijada, ¿no? Entre la presión del sionismo,
y sus propios votantes. Una tercera observación que hago de lo que pasó estos últimos días es esta cuestión de los altos mandos militares iraníes y los científicos asesinados, es una muestra más de la poderosa inteligencia israelí, digamos, el famoso Mossad, ¿no? Que les permite llevar adelante estos ataques prácticamente quirúrgicos en territorio enemigo, digamos, en este caso en Irán, matando a objetivos militares de altísimo valor, como puede ser toda la cúpula militar, y los científicos, porque fíjense que lo que más han matado ha sido científicos nucleares que estaban involucrados en el desarrollo justamente nuclear de Irán. Esto no empezó ahora, viene de hace años, o sea, ya son cientos los líderes militares y los científicos asesinados por Israel y también por Estados Unidos de Irán. Pero fíjense cómo se comunica y hasta cómo está legitimado que en guerra se asesinen a cerebros, ¿no? En este caso científicos, y esto también nos da para pensar la importancia de organismos, ¿no? En Argentina como el CONICET o todo lo que fue el desarrollo de ARSAT, el Instituto Balseiro, Bariloche, ¿no? La importancia de los cerebros, de proteger a los científicos, a los intelectuales propios, ¿no? Que puede tener un país, en nuestro caso en Argentina, el impulso desde el gobierno, y también uno entiende ahí el ensañamiento del gobierno actual por organismos como el CONICET, de financiarlo, de cerrarlo, porque eso también es soberanía realmente, ¿no? El desarrollo científico, ni hablar del desarrollo nuclear, y ahí vemos como en una guerra los primeros objetivos son estas personas, ¿no? Los científicos. Y esto habla del alto nivel de infiltración que tiene la inteligencia, Israel en general, ¿no? Y su inteligencia dentro de Irán. De hecho, en los últimos días hay algunas versiones de que está habiendo una purga, sea por fusilamientos o por encarcelamientos dentro de Irán, para empezar a controlar este alto nivel de infiltración que tiene Israel en Irán y que les permite tan fácilmente asesinar a objetivos tan importantes del gobierno iraní. Y traigo a colación de vuelta un comentario que hice en la última columna, que esto también, además de mostrar el altísimo poder de la inteligencia de Israel, también muestra una vez más, ¿no? La hipocresía sobre lo que sucede en la Franja de Gaza, porque vemos cómo logran perpetrar estos ataques de manera casi quirúrgica en Israel y en la Franja de Gaza, con la excusa de que hay centros de Hamas, centros donde se reúne Hamas o están bases militares de Hamas, terminan bombardeando barrios enteros, centros de refugiados enteros, asesinando a cientos de civiles, mujeres y niños. O sea, esto vuelve a demostrar una vez más que todos los ataques y bombardeos en la franja de Gaza no son para terminar con Hamas, sino que lo que está llevando adelante es una limpieza étnica, ¿no? Un genocidio sobre el pueblo palestino, que eso también a mí me da la pauta de que Irán, en su amplia desventaja militar con Israel y ni hablar con Estados Unidos, algún poder militar fuerte debe tener, porque si no, Israel podría estar haciendo lo mismo que hace una franja de Gaza en Irán, y no lo hace. O sea, va a estos objetivos puntuales y no hace un ataque masivo, digamos, ¿no? O con consecuencias masivas sobre la población iraní. Claro. Sí, ¿quiero decir algo? ¿Qué tal? Yo soy Mariano, me presento ante vos. Te quería preguntar si ves, se hablaba de el imperio en decadencia, ¿no? De Estados Unidos. ¿Cómo lo ves vos si es así? Y en caso, como hablabas de que Trump no es belicista, de un posible retiro de tropas de algunos lugares, ya sea en Asia, en África, en América Latina, en Europa. Bueno, a ver, estamos claramente en el medio de una transición hegemónica, se dice, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Estamos en el transcurso de un cambio en la distribución del poder mundial. Esto tiene dos
caras, la cara más estatal y la cara más corporativa. De la cuestión estatal, ¿no? De los estados, más o menos, haciendo una síntesis muy cortita, después de la caída del muro de Berlín, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta la caída del muro de Berlín había un mundo bipolar, se decía, ¿no? Del transcurso de la Guerra Fría, con dos grandes polos, dos grandes centros de poder, uno era la Unión Soviética, otro Estados Unidos. Con la caída de la Unión Soviética queda Estados Unidos como el gran hegemón mundial, ¿no? Situación que se mantiene hasta nuestros días. Pero de hace 10 años para acá, más o menos, estamos viendo el ascenso de otras potencias en términos económicos, también en términos militares, y un declive de Estados Unidos que se manifiesta en muchas cosas. Una de ellas es la pérdida de credibilidad en el dólar, ¿no? Como moneda de respaldo mundial. O sea, ya eso es algo que hasta hace unos años era lo más normal del mundo, que dos países hicieran su comercio internacional en dólares. Hoy eso ya no es tan así. Son cada vez más los países que pasan su comercio internacional a sus monedas propias. Por ejemplo, China y Rusia ya tienen todo su comercio internacional en rublos o en yuanes. Ya no usan dólares para sus intercambios. Por ejemplo, parte de esa credibilidad también en el dólar viene a raíz de usar al dólar, ¿no? Y a la economía como un arma, ¿no? Como un arma que se vio, bueno, ni hablar del bloqueo a Cuba, de las sanciones a Venezuela, pero tomó otra nueva dimensión con las sanciones a Rusia a partir de la invasión de Rusia a Ucrania. Rusia se convierte en el país más sancionado de la historia y entre las sanciones que le aplican, los sacan del sistema SWIFT, ¿no? Que es el Sistema Internacional de Transferencias Bancarias. Esto, hoy, 3 años después, vemos que fue mucho más perjudicial para Estados Unidos y al dólar como moneda que para la propia Rusia. ¿Por qué? Porque Rusia no tuvo problemas, o no tuvo mayores problemas, vamos a decir, en diversificar su economía, en redireccionar su comercio más hacia Asia, hacia China, hacia la India, también reforzando con África. No tuvo tantos problemas con eso y tampoco tuvo una caída estrepitosa de su economía, si bien hubo consecuencias de las sanciones de Europa y Estados Unidos en la economía rusa, no colapsó la economía rusa, ni mucho menos, que era lo que muchos decían que iba a pasar, y en cambio el dólar sí se vio afectado porque lo que empezó a pasar es que los países del mundo miraron la situación y quizá hace 20 años atrás decían, mirá lo que hizo Estados Unidos a un país que se opone a sus intereses. Yo no me voy a oponer a sus intereses porque me va a hacer lo mismo a mí. Ahora cambió la lógica y los países del mundo dicen, mirá lo que hizo Estados Unidos a un país que no está de acuerdo con sus intereses. Si hoy le hizo eso a Rusia, mañana me lo puede hacer a mí. Entonces mejor me empiezo a preparar, me empiezo a desligar de a poquito del dólar, empiezo a diversificar mi economía, porque no quiero que me pase lo mismo. Eso es lo que empezó a pasar. Esto fortalece la cuestión de los BRICS, fortalece la relación Rusia y China, que son dos países que históricamente han estado en tensión, incluso cuando existía la Unión Soviética y la República Popular de China con Mao vivo todavía. O sea, históricamente ha sido una relación tensa entre Rusia y China porque son las dos grandes potencias de Asia, dos países muy grandes, y entre las sanciones económicas de Estados Unidos a China y la guerra de Ucrania, no han hecho otra cosa que acercar como nunca a Rusia y China a algo totalmente indeseable para Estados Unidos. El propio Henry Kissinger decía, el gran objetivo de la diplomacia estadounidense tiene que ser evitar la alianza de Rusia y China. Henry Kissinger, secretario de Estado, figura política clave del siglo XX, decía esto. Y Trump es un poco de esa línea, por eso Trump siempre medio que hablaba bien de Putin, no lo veía como un enemigo a Putin, ¿no? Entonces, en parte por esta visión de la política internacional de Estados Unidos. Por todos estos motivos, y diría principalmente por la propia degradación de la vida hacia el interior de Estados Unidos, es que se puede decir que Estados Unidos está en decadencia. No quiere decir que
ya dejó de ser el imperio que era, porque sigue teniendo mucho poder, muchísimo poder, sobre todo militar, es la principal potencia militar del mundo, y sigue teniendo el mayor PBI del mundo, no medido en paridad de poder adquisitivo, porque ahí en esa medida ya lo superó China. En PBI, medido por paridad de poder adquisitivo, ya China lo superó. Pero en PBI por sí solo no, sigue siendo el principal. Pero sí vemos que está habiendo un corrimiento de la figura que tenía, y lo volvemos a ver en las acciones que intentó llevar Trump en estos primeros meses de gobierno, como por ejemplo las sanciones económicas universales, poniendo un 10% de arancel a todos los países y mucho más a algunos otros, 50% en algunos casos. Se hizo lo loco con China también, después terminó terminando marcha atrás con la mayoría de esos aranceles que quiso imponer, porque ya Estados Unidos no tiene el poder que tenía. Lo mismo pasó con su intento de intervención en el conflicto de Ucrania y Rusia para que termine. No lo pudieron hacer. Los europeos se le envalentonaron, algo que era impensado que los líderes europeos se le envalentonen a Estados Unidos hace 20 años. Ahora dijeron, vos no lo apoyás más a Ucrania, nosotros lo vamos a seguir apoyando. Lo vemos en la propia actitud de Netanyahu y del gobierno de Israel, desacatando, por ejemplo, el alto al fuego que había dicho Trump que había sobre Irán. Todos estos son síntomas de un imperio en declive, podemos decir en decadencia también, pero sobre todo, vuelvo a repetir, por la situación interna de Estados Unidos, vemos que está en una situación muy delicada, porque bueno, los imperios en general caen por lo que pasa a su propio interior, no por lo que pasa afuera, en general, ¿no? O sea, los grandes imperios cayeron por divisiones externas, ¿no? Cayeron por las cuestiones externas, por los enemigos externos, que sin duda influyen y pueden acelerar el proceso de división. Pero los imperios en general caen por cuestiones internas, y eso es lo que estamos viendo en Estados Unidos cada vez más. Y respecto a la posibilidad de retirar tropas o no, a ver, las bases militares, ni Trump ni ningún líder de Estados Unidos las va a sacar de donde están, a menos que haya una fuerte presión de los países en donde están ubicadas. Eso yo no creo que suceda, lo veo muy difícil. A nivel de tropas, ya no hay tantas tropas desplegadas como había hace 10 años. Ya no hay tantas tropas desplegadas de Estados Unidos en el mundo como había hace 10 años, entonces ya no hay tanto que retirar por ahí de algunos lugares. Pero sí vemos que está corriendo de su lugar como único hegemón, porque la realidad, que es otra observación que se puede hacer, es que la situación de quedar como único hegemón mundial, ¿no? Después de la caída del muro de Berlín, fue en parte también su propia perdición, porque de alguna manera se transformó en el gendarme mundial, ¿no? Entre comillas, conflicto que iba y se metía, principalmente en Medio Oriente, ¿no? Hay al menos 4 o 5 intervenciones militares de Estados Unidos en el Medio Oriente en los últimos 20 años. Y esto le generó una situación le fue generando gradualmente una situación de debilidad, al punto de tener que, lo que pasó en Irán el otro día, el bombardeo, habla de la difícil situación de Estados Unidos. Cuando un presidente toma esa decisión sin pasar por el Congreso, de la manera que lo hizo, es porque o sea, se pueden hacer dos lecturas de esa decisión. Una es la que mencioné, la fuerte presión del sionismo, del Estado de Israel hacia dentro de Estados Unidos, y otra es que atacar a Irán no solo es beneficioso para Israel, sino para el propio Estados Unidos, porque Israel, si bien ha cobrado mucho poder por sí mismo, sigue siendo la representación de los intereses de Estados Unidos y de Inglaterra en Medio Oriente. Lo sigue siendo. Entonces, uno podría hacer esa lectura, pero hacerlo de la manera en que lo hizo, ¿no? Sin pasar por el Congreso, exigiendo después un alto al fuego que nadie respetó. Y además, con varias fuentes diciendo que ya había una especie de acuerdo entre Estados Unidos y el gobierno de Irán de que eso iba a suceder, porque hay fuertes versiones de que el material más importante de las centrales nucleares fue retirado ante los ataques. Entonces, esto habla de que fue más una operación más comunicacional que militar. O sea, más de impacto comunicacional que realmente de atacar los objetivos nucleares de Irán. Todo eso habla de una muy delicada situación que, como digo, no empezó con Trump ni con este ataque,
sino que viene de, digamos, las escandalosas intervenciones de Estados Unidos, por ejemplo, en Irak, por ejemplo, en Afganistán, donde no terminó bien la cosa para nadie, pero sobre todo no terminó bien para el propio Estados Unidos. Sí, bien. Gracias, Leandro Casarrete, por realizar otra vez tu columna en el programa TED Ceylan y te estaremos viendo, nos estaremos viendo de acá a 15 días. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a ustedes y bueno, nos vemos en la próxima columna. Así Bien. es. Bueno, así pasaba entonces Leandro Casarete, columnista de política internacional, Así actualizándonos, es. ¿no?, de lo que está pasando con respecto a Estados Unidos y el conflicto que tienen Irán e Israel.